Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma alaba a su santo y bendito nombre. Soy el doctor Yisrael Goldman del ministerio Maranata, evangelista, apologista, escatólogo, pastor y maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo, por mandato de Dios y por la misericordia de mi Señor Jesucristo, desde Dallas, Texas, Estados Unidos de América, del ministerio Maranata. Y en este día, mis amados y mis amadas, vamos a continuar con nuestro fascinante y exhaustivo estudio de evangelismo, que para la gloria de Dios he recibido varios hermanos y hermanas que me han mandado retroalimentación diciéndome que ha sido una bendición. Me lo han mandado por texto, me lo han mandado por WhatsApp, me lo han mandado por aún llamadas telefónicas y aún en los mensajes de las plataformas de los medios sociales del ministerio Maranata, diciendo que este estudio está siendo de bendición porque muchos de ellos sí quieren compartir el evangelio, pero no saben. En esta semana hablaba con una hermana y me decía: doctor Goldman, yo escuché la primera enseñanza de usted y voy a escuchar la segunda y tiene una absoluta razón. Yo he querido ganar almas para Cristo, pero no sé qué decir y no digo nada. Pero no es que no quiera, es que no sé. Y es que las estadísticas revelan eso, mis hermanos. Las estadísticas revelan de que las personas verdaderamente no comparten el evangelio porque en realidad no han sido entrenadas. No es porque no quieran. Yo creo en mi corazón que los hermanos y las hermanas sí quieren ganar almas para Cristo, pero no saben. ¿Y cómo hacerlo si no se han sido entrenados y enseñados? Así que le doy la gloria a Dios que este seminario, estudio de evangelismo, de capacitación de evangelismo te está bendiciendo y ponlo en práctica para que ganes almas para Cristo. Y le doy la gloria a Dios por ese privilegio que me da, mis amados y mis amadas. Y gracias por esa retroalimentación que he recibido. Hoy vamos a continuar con la enseñanza número 3. La enseñanza número 3 la he titulado El Evangelio. Así mismo. Esta es la enseñanza número 3 de 12, con la gloria, para la gloria de Dios que te estoy enseñando. Ya el Señor, hoy cumplimos, 25% ya. Una cuarta parte con esta enseñanza del día de hoy. Así que en el estudio de evangelismo, hoy te voy a enseñar qué es verdaderamente el evangelio. Lo que dice la Biblia, cómo lo dice la Biblia. Y si nos vamos a la raíz original, evangelio procede primero del latín, que es evangelium, y luego del griego, como fue originalmente escrito, que significa evangelion. Ambos significados significan buenas noticias. Buenas noticias. Eso es lo que significa. Y esta era parte de la tarea que te asigné la semana pasada. Varios hermanas y hermanos me mandaron su tarea de lo que ellos definían que era evangelio y estaban en lo correcto. Así que si nos vamos a la raíz original, primero en el griego es evangelion. Y luego, cuando se traduce la Biblia del griego al latín, es evangelium. Y ambos significan buenas noticias. Comúnmente se le llaman buenas nuevas, pero en realidad el significado técnico es buenas noticias. Y si lo miras tú de esta manera, tú y yo somos periodistas. Pero no periodistas seculares. Porque los periodistas seculares se especializan en dar noticias. Pero son malas, son tristes, son deprimentes, son decepcionantes. Pero tú y yo damos buenas noticias. Y me acuerdo que una vez yo venía viajando, me acuerdo que iba de Managua, Nicaragua, hacia El Salvador. Y estaba en un vuelo avión y me tocó sentarme en el asiento con una periodista. Y saliendo la conversación, porque yo no desaprovecho ninguna oportunidad para promover el evangelio, ella me pregunta y me dice: ¿a qué te dedicas? Y yo le dije: yo doy buenas noticias. Y me dice: ah, ¿eres periodista? Sí, le dije yo. Ah, yo también. ¿Para qué medio tú trabajas? Para el medio celestial. ¿Y tú? Y ella me quedó viendo. Y me dice: ¿cómo así? Pues claro, yo trabajo para el medio celestial, el reino de los cielos, y yo
soy un encargado de comunicar las buenas noticias de salvación que hoy te las estoy compartiendo a ti de nuestro Señor Jesucristo. Mientras la prensa y el mundo corriente secular se encarga de dar malas noticias todos los días, nosotros, tú y yo, estamos llamados para dar las buenas noticias. Compartí el evangelio con ella y terminó aceptando al Señor Jesucristo. Ese es el evangelio, mis amados. Así que esta era parte de la tarea que te asigné la semana pasada. Felicidades a las hermanas y a los hermanos que me nos enviaron. Y hoy vamos a continuar. Habrá nueva tarea el día de hoy, que al final te lo voy a decir. Vamos entonces rápidamente a materia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, Señor amado. Y te pedimos, amado Espíritu Santo, que nos enseñe, usted que es el maestro por excelencia, que nos enseñe a ser eficientes y eficaces y estratégicos evangelistas para que podamos predicar las buenas noticias de tu santo, divino y poderoso evangelio a todo el mundo y a todas las naciones para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos la gloria. Amén. Bendito sea Dios. Mis amados, hoy te voy a enseñar específicamente qué es el evangelio. En la tercera clase del día de hoy la he titulado El Evangelio. Estamos en el estudio del evangelismo. Esta clase es el evangelio. Esta clase está diseñada para prepararte y exhortarte a ser activo e intencional en llevar el evangelio a las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Mira que estoy diciendo, te voy a preparar y a exhortar para que seas activo e intencional en llevar el santo y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas que Dios te esté poniendo en el camino y que te va a seguir poniendo cada día. Ser activo e intencional. Dos palabras clave. Anótala. Un poco de recuento de la semana, la enseñanza anterior. Te hablé acerca de la importancia del tema de nuestro rol en el evangelismo. Analizamos el hecho de que Dios es soberano en la salvación. Recuerda que cuando decimos que Dios es soberano, nos referimos a que Él tiene el control de todas las cosas. Por tanto, si Dios está en control de todo, incluyendo de la salvación, entonces eso significa que tú y yo somos libres para ser fieles en comunicar a otros las buenas noticias o el evangelio y su salvación, y no depende finalmente de cuán persuasivo sea tú o yo, sino de que seamos fieles en comunicarlo. Dios no nos exige que seamos persuasivos, pero sí nos exige de que seamos fieles en comunicar, predicar el santo y divino evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas con que se nos crucen en nuestro camino, y que seamos activos e intencional para hacerlo. Eso fue lo que abordé la enseñanza anterior. ¿Cuáles eran algunas de las formas de descansar en la soberanía de Dios que nos ayudan en el evangelismo? ¿Te recuerdas? Si no te recuerdas, te la voy a recordar. Anótala. Primero, la soberanía de Dios nos enseña a confiar plenamente en su poder para salvar a los pecadores. B, la soberanía de Dios nos recuerda que no debemos tener miedo de evangelizar. El miedo no proviene de Dios, sabemos que proviene del enemigo. Así que ni tú ni yo debemos de tener miedo. Y tercero, para evangelizar. Y tercero, la soberanía de Dios impulsa el evangelismo fiel en lugar de excusarlo. O sea, en vez de poner excusa, tú y yo nos sentimos motivados, impulsados, es la palabra clave, para predicar fielmente el santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También discutí el hecho de que la soberanía de Dios de ninguna manera elimina o nos exime a ti y a mí de nuestra responsabilidad dentro del grado de ser activos, intencionales y persistentes en compartir el evangelio. Repito, aún la soberanía de Dios no te exime ni a ti ni a mí, no nos libera, no nos quita la responsabilidad de que tú y yo tenemos que ser activos, intencionales y persistentes en compartir, predicar el evangelio. Resumimos nuestra responsabilidad bíblica con 3 palabras. Si no te recuerdas, te las voy a recordar. Orar, buscar y proclamar. Oramos todos los días para que Dios nos ponga pasión y fervor para buscar a los perdidos. Buscamos a esas almas perdidas que no tienen al Señor Jesucristo o que se han descarriado. Y hay una tercera,
que aún estarán en las iglesias fingiendo ser cristianos, fingiendo estar devotos delante de Dios, pero en su corazón no lo están. Entonces, tenemos que buscarlo dentro y fuera de la iglesia, porque muy lamentablemente, mis amados, dentro de la iglesia hay muchos hermanos que tienen nombre de que están vivos, pero están muertos, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 3. Tienen nombre de que están vivos, pero es apariencia, están muertos. Entonces, y la tercera es que tenemos que predicar el evangelio. Entonces, tenemos que orar para que Dios nos ponga pasión por los perdidos. Tenemos que buscar a esos perdidos dentro y aún fuera de la iglesia. Y tenemos que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas esas personas. No nos excluye, no nos exime o nos quita la responsabilidad. De ninguna manera Dios nos quita la responsabilidad dentro de su soberanía. Tú y yo todavía somos responsables delante de Dios de hacer estas tres cosas: orar, buscar y proclamar. Oramos para que Dios salve a los pecadores. Buscamos a esos pecadores dentro y fuera de la iglesia y en el evangelio, y proclamamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas. El día de hoy, en la enseñanza de hoy, el evangelio, estaré enseñándote acerca de cuál es nuestra proclamación. Os voy a enfocar la tercera parte, que es proclamar o predicar. ¿Qué es el evangelio de Jesucristo nuestro Señor? El propósito de esta clase es proveer una clara comprensión de lo que Dios nos ha llamado a comunicar a los perdidos, que ha colocado en nuestro entorno. Acabo de comentar de que la soberanía de Dios de ninguna manera significa que la aceptación o el rechazo de una persona no depende en última instancia de cuán persuasivos tú y yo seamos al hacerlo. Eso en realidad es una verdad. Sin embargo, también queremos ser fieles en ser claros. Si bien es cierto, las personas no se salvan por lo persuasivo que tú y yo somos, sino porque predicamos el evangelio, pero lo queremos predicar de una manera clara. Y ahí es donde hay un problema. Muchos hermanos no lo predican, no lo proclaman de una manera clara y confunden más bien a las personas. Y hoy te voy a hablar un poco de estrategias de comunicación. Te voy a hablar un día de hoy. Como cuando ves a un buen, por ejemplo, cuando tú vas a ¿qué pasa cuando tú vas a un buen restaurante? El chef, tú pides un plato, el chef te prepara un plato y te lo adorna, te lo decora de una manera linda. De tal manera que cuando el mesero te lo trae y te lo pone en la mesa, tú lo miras aquello y te incentiva a comerlo, porque se mira tan bien presentado, tan bien decorado, tan agradable, tan atractivo, que tú, aunque tal vez no hayas probado ese plato anteriormente, tal vez es la primera vez que lo vas a comer, te motiva, porque tu percepción, que incluye los 5 sentidos, te dicen, es bueno, cómelo. De esa misma manera, nosotros tenemos que presentar el santo y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo de una manera clara, agradable, fácil de entender. Y cuando lo hacemos de esa manera, las personas a las que se las estamos presentando lo ven bajo esa percepción clara y lo van a entender. Entonces, si bien es cierto, no depende de que ellos se salven porque tú y yo somos persuasivos, pero sí en gran parte depende de que tú y yo seamos claros en la manera en que lo comunicamos. Y aquí es donde muchos hermanos pierden oportunidades porque no son claros al transmitirlo. Entonces, hoy te voy a enseñar estrategias de comunicación y cómo optimizar el valioso recurso que se llama tiempo, el cual ni tú ni yo podemos afrontar, perderlo, porque son oportunidades que Dios nos da. Y el evangelio es precisamente eso, oportunidades que Dios nos da para predicar su palabra y testificar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo tenemos que hacer de una manera, así como el chef que lo decora y lo pone agradable, tú y yo lo tenemos que presentar también de una misma manera, decorado y agradable en cuanto al fácil entendimiento. Y ahí es donde muchos, lamentablemente, han fallado. Yo fallé al principio y el Señor me tuvo que enseñar. Y por eso es que te puedo entrenar, porque yo lo he hecho, yo he estado ahí. Yo tengo autoridad espiritual y moral para decirte, esto se tiene que hacer así, porque es la manera que funciona, porque yo lo he hecho y porque yo me equivoqué, pero el Señor me ha enseñado. Yo no te vengo a leer un libro y a decir lo que alguien escribió, yo te vengo a hablar de lo que yo, para la gloria de Dios, he visto y he hecho en el ministerio evangelístico, en mi ministerio que el Señor me ha dado, dentro de estos más de 30 años que tengo de estar ministrando ya la palabra del Señor, para la gloria de Dios,
35 años aproximadamente que tengo. Si bien es cierto, me fui, después regresé por la misericordia de Dios, pero eso incluye porque yo estaba ministrando antes. Y yo ahora te puedo enseñar los errores que yo cometí para que tú no los cometas. Y las estrategias que yo he utilizado, que conforme el Espíritu Santo me ha enseñado y a los estudios que he realizado, para que tú lo optimices y lo apliques a tu vida y seas eficiente como una evangelista o un evangelista. Ok, en otras palabras, cuando comunicamos a alguien el evangelio, queremos intentar dejar a esa persona con una mejor comprensión del mismo, no más confundida. Y muchas veces eso es lo que sucede. Dejamos a las personas más confundidas de lo que estaban antes de que vinieran. Quizás se quede con alguna duda. Eso está bien. Queremos al menos intentar darle lo más importante de lo que podemos aferrarnos. Toma un momento y darle un vistazo a lo que has hecho, tal vez, si es que lo has hecho. Si no lo has hecho, pues está bien. Echa ese vistazo que no lo has hecho. Pero si has evangelizado, echa un vistazo a cómo lo has hecho. Y recuerda qué ha pasado. Y recuerda qué pasó que no ganaste esa alma. Recuerda, esto no es una competencia, pero sí es una responsabilidad y una obligación que tenemos que hacer. Como te decía en la enseñanza número 1, ¿por qué evangelizamos? Porque es un mandato de Dios y estamos obligados a hacerlo. Y cuando tú y yo no evangelizamos, en realidad estamos en pecado, porque estamos desobedeciendo el mandato, la orden directa de Dios, según Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, que se conoce como la Gran Comisión. Y hemos dejado de pecar de esa manera. Ok, la palabra evangelio literalmente significa buenas noticias. Ya te dije la definición en la raíz original en el griego y después en el latín. Específicamente la buena noticia de que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores, donde tú y yo estábamos, y yo estaba en la primera lista. Hay muchas cosas que escuchamos diariamente que serían considerablemente buenas. Por ejemplo, puedes escuchar una buena noticia de que nació un bebé, es una buena noticia. O un hermano en la iglesia recibió un aumento salarial o una promoción en su trabajo. Esas son buenas noticias. Un hermano o una hermana en la iglesia se graduó y ahora obtiene un título profesional. Esa es buena noticia. Un título de la universidad, se graduó, ahora es un profesional, buena noticia. Tal vez podemos oír una hermana que dice, ya hice el último pago de la hipoteca de mi casa y ahora ya no se la debo al banco, ahora es mía totalmente. Esa también es una buena noticia. Y en fin, o un hermano que dijo, ya traigo un diagnóstico, después que el Señor, oramos y el Señor me sanó, y aquí está el diagnóstico en donde ya la enfermedad que me habían diagnosticado, ya sea el cáncer o la enfermedad que sea, ya el Señor la quitó. Esa es una muy buena noticia también. Todos estos son ejemplos buenos y serían considerados buenas noticias, pero las buenas noticias que presentan la Biblia son claramente diferentes. Están completamente en otro nivel. Y ahora te las voy a explicar. En primer lugar, el Evangelio tiene poder para salvar a los pecadores. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, subraya esa palabra, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo nos enseña a ti, a mí, a toda su iglesia del Señor Jesucristo, de que no tenemos que avergonzarnos del Evangelio. Y cuando tú y yo no predicamos el Evangelio, no proclamamos el Evangelio, nos estamos avergonzando, para que tú sepas. Por ende, estamos pecando. La orden de Dios es, no te avergüences de mi Evangelio. El apóstol Pablo era categórico y lo dijo bien categóricamente y bien enfáticamente en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que lo voy a volver a leer. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y da una razón por qué, no una unificación, sino una razón. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después o también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea el Señor. Te dije que subrayaras la palabra poder. La palabra poder, el apóstol Pablo utilizó la palabra en el griego original que se dice dunamis. Dunamis. La palabra poder, el original griego que utiliza el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 1, versículo 16, cuando dice que es poder de Dios, el Evangelio, utiliza la palabra dunamis. La palabra dunamis
es donde se deriva la raíz de la palabra dinamita. Dinamita. ¿Qué significa entonces? Que el evangelio es un poder de Dios explosivo. Explosivo, así como la dinamita. Explosivo, que va a transformar o transmutar, que significa cambiar de un elemento, donde un elemento, la palabra transmutación tiene se utiliza más en lo que es la energía nuclear. Y cuando vemos las bombas atómicas, los átomos cuando se transmutan, ellos se convierten en otro elemento, pasan de un elemento y se transforman en otro elemento mucho más poderoso. Eso es lo que verdaderamente sucede cuando el evangelio, literalmente, esa es lo que sucede. Cuando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegó a tu vida y vino a mi vida y llega a la vida de cualquier hombre y a cualquier mujer, ese bendito y poderoso buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, su santo y poderoso evangelio, nos transmuta, nos transforma, nos hace ser un elemento que éramos pecador, muerto, débil, orientado a ofender a Dios y agradar al pecado y a Satanás, y nos transforma, nos transmuta a un elemento mucho más superior, mucho más mejor, mucho más poderoso, porque ahora nos transforma en un elemento mucho mejor. Porque ahora agradamos a Dios, porque ahora nos place la ley de Dios, porque ahora vivimos en vida, ya no estamos en muertos, y ahora vamos, si seguimos perseverando, al cielo. Eso es la palabra transmutación. Y en la energía nuclear, eso es lo que sucede. Entonces el apóstol Pablo aquí utiliza la raíz que es dunamis, de donde salió la palabra dinamita. Y es explosivo, explota en el mundo espiritual. Tú y yo tenemos que estar conscientes de que cuando predicamos la santa y bendita palabra de Dios, el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo somos armas letales, somos bombas nucleares para las fuerzas de las tinieblas del enemigo, para el Satanás, para el enemigo, para las huestes espirituales. Nosotros llevamos un poder. Las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo es un poder que va a crear una explosión atómica dentro del mundo espiritual de Satanás, donde tiene gobernado, atado y esclavizado a ese hombre, a esa mujer. Pero el poder de Dios, la palabra de Dios, el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas noticias de salvación de nuestro Señor Jesucristo van a hacer una explosión atómica en el mundo espiritual, que van a transformar a ese elemento que estaba muerto y lo van a transmutar, lo van a transformar en un elemento mucho de mejor calidad, mucho mejor, mucho mayor, mucho mejor prestigio, y ahora va a ser vivo y va a pasar de las tinieblas a la luz de nuestro amado Señor Jesucristo, del mundo del pecado al mundo de la gracia, del infierno al mismo cielo. Ese es el poder del evangelio, y tú y yo tenemos que estar absolutamente conscientes que esta palabra es poderosa. La palabra de Dios es poderosa, más cortante que toda espada de doble filo, y es más traviesa hasta los tuétanos del hueso, dice Hebreos 4:12, y es más, quebranta más que un martillo. Es una explosión, es un dunamis, es una dinamita espiritual, es una bomba atómica espiritual que tú y yo llevamos al terreno del enemigo para desatar esa alma, para liberar esa alma, para traer la luz del evangelio, para que esa persona pase de muerte a vida, para que esa persona no vaya al infierno y vaya al cielo. Ese es el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ni tú ni yo nos podemos avergonzar de la palabra de Dios, de su santo evangelio, de las buenas noticias, porque es poder de Dios, es dunamis, es dinamita, es una explosión espiritual atómica que llevamos al mundo de Satanás, al mundo de las tinieblas, y vamos a liberar a las almas para la gloria de Dios. Así es como tú y yo tenemos que evangelizar, sabiendo lo que verdaderamente es el poder del evangelio para la gloria de Dios, para la salvación de los hombres, primero para los judíos y después para los griegos, y después, o sea, los gentiles, mejor dicho, en toda su totalidad. Ese es el poder que tiene el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y tú y yo de ninguna manera nos podemos avergonzar. Tenemos que predicar con esa autoridad, con ese poder, con esa pasión, con ese fervor, con esa fidelidad, con ese carácter de que vamos a hacer la voluntad de Dios para la gloria de Dios, y vamos a traer gloria a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a liberar esas almas en el nombre de Jesús, y vamos a presentarle al Salvador de los hombres. Jesucristo es su nombre, a través de su santo, bendito, poderoso evangelio. Ese es el poder del evangelio, y por eso ni tú ni yo nos
nos podemos avergonzar. Como decía el apóstol Pablo, tenemos que ser activos, tenemos que ser intencional, tenemos que ser estratégicos, tenemos que ser apasionados, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser fervorosos, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser fieles, tenemos que ser dedicados, tenemos que ser personas, hombres y mujeres que Dios pueda confiar en nosotros y decir: yo confío en mi hija, yo confío en mi hija, porque yo sé que ella no se avergüenza de mi evangelio, y yo sé que él sabe el poder de la palabra que él está llevando, que ella está llevando a un mundo perdido, que va a traer una explosión atómica en el mundo espiritual y va a liberar las almas y me va a traer gloria. Ese es el poder del evangelio. Aquí está la definición completa del poder del evangelio. Y cuando tú y yo predicamos este santo y bendito evangelio, tenemos que enseñarlo, predicarlo de esta manera, no de una manera pasiva, porque la palabra de Dios no es muerta. La palabra de Dios es viva y más eficaz que una palabra de una espada de doble filo. Es más explotante que cualquier bomba atómica. Todas las bombas atómicas que están en el mundo no se asimilan al poder de la palabra de Dios. Tú y yo somos armas letales para Satanás y para sus huestes espirituales. Por eso es que él no quiere que verdaderamente se predique el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y tiene entretenida a la iglesia con mensajes, evangelios mentirosos, falsos, y que el Señor lo reprenda. Mi alma alaba a Jesús. Bendito sea su nombre. Aquí en definitiva ya te di qué es esta enseñanza. Prácticamente ya terminé con esto. Este es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Jesús. Decir que el evangelio tiene poder significa que mucho más que un mensaje inspirador. Tú y yo no somos como Joel Osteen, que predica mensajes inspiradores. A mí no me importa inspirar a nadie. A mí me importa que el Señor Jesucristo salve a la humanidad. Eso es lo que tú y yo tenemos que predicar. Yo no voy hablando con palabras vanas, filosóficas, sabiduría humana, filosofía humana. Yo voy hablando con la palabra de Dios, sabiduría de Dios, con la unción del Espíritu Santo. Yo voy hablando con un poder que Dios me ha dado. A ti, a mí, se llama su santo evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo vamos no para inspirar a nadie, sino para que se salven en el nombre de Jesús. El evangelio es poderoso, tan poderoso que garantiza la salvación de todos los hombres y mujeres que creen en él. Todos. El profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 37, nos da una representación surrealista de este poder, cuando en su visión, y todos lo conocemos, el valle de los huesos secos, está frente a un valle de huesos secos y muertos, y profetiza que Dios levantará los huesos muertos y los cubrirá con un cuerpo de carne y soplará aliento de vida en ellos. Y así como el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 37, Dios levanta, y sabemos que está profetizando ahí Dios a través de la boca del profeta Ezequiel, de lo que iba a ser el renacimiento de Israel, que se cumple en mayo de 1948, cuando renace el Estado de Israel. Pero sin embargo, esa palabra que Dios profetizó a través, o mejor dicho, que el profeta Ezequiel profetizó a través de la palabra que Dios le dio, es la misma palabra que está en el evangelio. Esa palabra resucita muertos, esa palabra trae vida, esa palabra levanta un ejército. Si tú estás muerto, si tú estás muerta, tú necesitas un verdadero evangelio. Si tú estás en una iglesia pero estás muerta, entonces verdaderamente tú necesitas el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que te levante y que te dé vida y que te haga un verdadero ejército, soldado de Jesucristo, para que tú tengas el poder del Espíritu Santo y prediques con unción, con autoridad y como tiene que ser, según nos manda la palabra de Dios, sin avergonzar, con esa unción. Así es como tú y yo tenemos que predicar, mis amados. Ese es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No un mensaje que va a inspirar y va a traer un alivio temporal como un Alka-Seltzer, y después se te quitó el malestar y después te regresa nuevamente, o ponerte una curita, un bandage para medio tapar algo. No. El evangelio es el poder de Dios, y tú y yo estamos empoderados a través del Espíritu Santo para predicar ese poderoso evangelio que el Señor nos ha dado para la salvación, no inspiración, para la salvación de todo hombre, de toda mujer que cree en ese poderoso mensaje de buenas noticias. Mi alma alaba a Jesús. Si dependiera de nosotros ofrecer una alternativa en nuestra propia sabiduría, intentaríamos que la cruz se viera bonita o atractiva. Y muchos hacen eso.
Muchos hoy en día ponen la cruz bonita y atractiva para atraer a la gente, pero no están diciendo el verdadero mensaje de la cruz. Pero nuestra versión de la cruz no concuerda entonces, o no concordaría con la verdadera sabiduría de Dios. ¿Qué es el Evangelio según la Biblia? La definición la que encontramos en 1 Corintios. Mira, el Evangelio no es simple sabiduría humana, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras o filosofía, para que no se haga vana la cruz de Cristo, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. El apóstol Pablo, quien escribió ese mismo versículo que acabamos de leer, sigue diciendo unas líneas después. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, dice su bendita palabra. Sin embargo, hay evangelios que son falsos y el apóstol Pablo habla de eso. En el mundo hoy en día, desde que estaba el apóstol Pablo, ya estaba en ese falso evangelio. Y eso lo podemos ver. Y está en el mundo que termina en muerte. Ese falso evangelio termina con muerte. Ahí lo podemos ver en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 12. Dice así, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que él había fundado en Gálatas y le dice: estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mas no hay otro. El apóstol Pablo lo ha dicho bien claro. No hay solamente un evangelio, no hay otro. Pero el enemigo tiene ministros. El enemigo tiene una iglesia, para que tú sepas. Hay una iglesia que es de Satanás. Hay ministros que son de Satanás. Hay pastores que son de Satanás. Hay evangelistas que son de Satanás. Hay profetas que son de Satanás. Y cualquiera, hasta esos supuestos apóstoles que son también enviados por Satanás. Mis amados, no nos podemos dejar guiar, engañar. Desde que el apóstol Pablo está escribiendo la carta de Gálatas, ya estaban infiltrados muchos falsos evangelios y el día de hoy estamos aún mucho más todavía que en aquel entonces, pero solamente hay uno, hay un solo evangelio. El apóstol Pablo se maravilla. Esa palabra maravilla quiere decir me sorprende, en realidad es lo que le estaba diciendo. Estoy sorprendido de que tan pronto os hayas alejado del que llamó de la gracia para seguir un evangelio diferente. En el momento que tú te alejas del verdadero evangelio, tú te vas a conectar a un evangelio falso. Falso. Y cuando vemos las 7 cartas que el Señor Jesucristo manda a las 7 iglesias, allá en Apocalipsis capítulos 2 y 3, habla de esas falsas iglesias, para que tú sepas. Y yo lo enseñé en el estudio que hice exhaustivo del libro de Apocalipsis, en donde desglosé, expliqué, expuse capítulo por capítulo, los 22 capítulos. Así que búscalo ahí en mi canal de YouTube. Y tú, si quieres aprender más del libro Apocalipsis, ahí tengo un estudio completo de los 22 capítulos que me abordé en 6 meses, exhaustivo completamente. Pero hay un solo evangelio, dice el apóstol Pablo. La Biblia nos enseña que no hay dos, hay un solo evangelio. ¿Esto qué quiere decir, mis amados? Puede hacerlo si te enfocas en ello. Por ejemplo, está lo que se llama el evangelio farisaico. Ese fue el primero que se introdujo. Cuando el apóstol Pablo andaba plantando iglesias, inmediatamente iban falsos judíos y llevaban un evangelio farisaico. El segundo es la verdad es relativa, o el evangelio liberal. Eso significa estoy bien, está bien. O sea, estoy bien como estoy, no necesito más, y está bien lo que haga, no importa, haga lo que haga, no importa. Eso se llama el evangelio liberal. El primero es el evangelio farisaico, que puedes hacerlo si te enfocas en ello. O sea, si te enfocas lo puedes hacer, si no, no. El segundo es el evangelio liberal, o me siento bien, estoy bien, no importa más nada, no importa, no tengo que hacer más nada, estoy bien, voy al cielo, no importa, no pierdo mi salvación. Esos son los salvos siempre salvos, por cierto. El otro es el que hoy en día predomina, el de la prosperidad, o el evangelio de la prosperidad, o el evangelio de la sanidad. Que dice así: Jesús hará que tu vida sea mejor. Y si bien es cierto, el Señor Jesucristo hace de tu vida y la mía mejor,
en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional y aún en muchas personas en el ámbito físico, si el Señor te sana. Pero lo que más cuenta es el ámbito espiritual, pues el evangelio es espiritual, es para salvación. ¿La salvación de qué? De tu espíritu, de tu alma. Entonces, pero estos falsos ministros que tú los ves todos los días en la televisión, en todos los medios de comunicación están ellos, en las televisores cristianas y aún seculares, en las radios, en el internet, en todos ellos, hasta muchos de ellos tienen sus propias radios en Sirius XM, tienen sus propias emisoras o tienen sus propias cadenas radiales. Ese se llama el evangelio de la prosperidad. Y ese es el que más predomina el día de hoy, porque te dice que Jesús hará de tu vida mejor, pero se refieren económica, financieramente, materialmente. Ese es el enfoque de ellos. Pero de ninguna manera el evangelio dice, ni el Señor se compromete a que va a mejorar económica y financieramente tu vida. Dios se compromete a darte a ti y a mí lo que necesitamos, no lo que querramos. Y ellos te lo venden de una manera en que si tú das una supuesta semilla, Dios te va a prosperar tu vida económicamente, lo cual es antibíblico porque Dios de ninguna manera lo promete. Ese es un falso evangelio. Ese es el tercero, que se llama el evangelio de la prosperidad o el evangelio de la sanidad, que te dice que Dios te va a sanar. Dios no está obligado a sanarte. Si es la voluntad de Dios, Dios te sana, y si no, no. Pero de ninguna manera ni tú ni yo podemos exigirle a Dios de que te sane. Eso de ninguna manera. Dios es soberano y Él hace como place. Él tiene control de su creación y hace como a Él le place. El otro es alimentar, vestir, construir, reciclar. Esto se conoce como hacer del mundo un mejor lugar. Estos son los ecologistas, el evangelio ecologista. Eso significa de que vamos a hacer el mundo un mejor lugar, pero mi Biblia y tu Biblia enseñan de que este mundo se va a ir deteriorando cada día, porque este mundo gime, la creación misma gime a Dios para que la redima, para que la restaure. ¿Y cuándo va a ser restaurado? Apocalipsis capítulo 20. Hasta después que termine la gran tribulación, cuando el Señor Jesucristo vence al anticristo y el anticristo y el falso profeta son lanzados vivo al lago de fuego y Satanás es lanzado al infierno. La gente dice que Satanás está en el infierno. Satanás no está en el infierno. Él va a estar en el infierno por 1000 años solamente, pero Satanás no está en el infierno, vive en el segundo cielo, que es todo el espacio, en el espacio. Ahí ese es el segundo cielo. Y tiene también dominio sobre el primer cielo. El apóstol Pablo le llama el Dios de este siglo, o el Dios de los aires, que es la atmósfera de la tierra. Y el Señor está en el tercer cielo. Pero Satanás no está en el infierno. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante, habla de que Él va a ser lanzado, encerrado, encadenado 1000 años. Y se le va a sellar la boca para que no engañe más a las naciones. Entonces, pero este mundo va a ir en deterioro. Las cosas no se están poniendo mejor, como estos falsos maestros y estos falsos predicadores y estos falsos pastores enseñan, estos falsos evangelistas y falsos profetas. El mundo no se está poniendo mejor. Miremos los científicos. Los científicos dicen todo lo contrario, que el mundo, el calentamiento global, por ejemplo, los científicos están preocupados porque dicen que el mundo se está deteriorando cada día más. Entonces, imagínate, los mismos científicos, los geólogos, todos estos científicos dicen de que el mundo no se está mejorando, al contrario, se está deteriorando. Y por eso hay tantas leyes para protección del medio ambiente. Entonces, estos falsos maestros, estos falsos predicadores, estos falsos ministros, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, estos falsos profetas y, por supuesto, falsos apóstoles, dicen de que Dios va a hacer este mundo. Estamos mejor ahora mismo en este mundo, y no es cierto. Dios va a hacer un nuevo mundo, un nuevo cielo y una nueva tierra. Dios lo hace. Claro que sí. ¿Cuándo lo va a hacer? Después de que venga el regreso de nuestro Señor Jesucristo, hay 1000 años de paz, lo que se llaman los 1000 años de gobierno corporal de nuestro Señor Jesucristo desde Jerusalén, Apocalipsis capítulo 20. Y luego en Apocalipsis capítulo 21, el apóstol Juan dice que él mira un nuevo cielo y una nueva tierra, que también lo profetizó el profeta Isaías en Isaías capítulo 66, cuando dice de que Dios hace una nueva creación, hace un nuevo cielo, una nueva creación. Y eso es lo que va a suceder. Pero hoy en día el mundo cada día se está poniendo peor. La sociedad cada día está degradándose más. El pecado cada día está haciendo estragos dentro de la familia y aún dentro de la iglesia, para que tú sepas. Porque hoy en día el divorcio en la iglesia es más alto que aún el divorcio en los seculares, en los mundanos. Hoy en día el divorcio dentro de la iglesia anda por el 60%, mientras que el divorcio en los
en los que no conocen a Cristo, en los incrédulos, en los mundanos, podemos llamarle, que no conocen a Cristo todavía, andan en el 50%. Y en la iglesia anda por el 60%. Esa es la realidad de la iglesia, mi amado. Esa es la realidad. Entonces, ha influenciado aún dentro de la iglesia. Entonces, estos son falsos evangelios. Falsos evangelios. La Biblia es clara. Ya Dios dijo al final lo que viene. Desde el principio lo dijo el Señor. El Señor dijo desde el principio lo que viene al final. Y se llama el libro de Apocalipsis. Y tú lo lees y tú lo estudias, vas a saber qué es lo que viene. Y ahí lo dice bien claro Dios en su palabra. El evangelio exige una respuesta correcta, según Romanos capítulo 10, versículo 16. Y también segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Esto significa que el evangelio no es una sugerencia o una invitación, es un mandato que debe ser obedecido. ¿Te das cuenta? Es un mandato de Dios. Y tú y yo recibimos ese mandato de predicar el santo y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú y yo no lo hacemos, estamos pecando en desobediencia delante de Dios. Es un mandato de Dios, no es opcional. La única manera en que el hombre va a ser salvo es a través del evangelio, del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viniendo a la cruz, arrepintiéndose, rindiéndose su vida delante del Señor Jesucristo, dejando de pecar, retirándose del pecado, renunciar al pecado y vivir una vida santa que agrade a Dios en obediencia y en sujeción al Señor Jesucristo. No a su pastor, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Pues los que somos guiados por el Espíritu Santo, dice la Biblia, somos verdaderamente hijos de Dios. Esos somos los hijos de Dios, los que somos guiados por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. No por el pastor, no por el hermano, no por la hermana, no por el concilio, no por la iglesia, por el Espíritu Santo. Si tú y yo estás siendo guiados, si tú estás siendo guiada por tu pastor y no por el Espíritu Santo, tú no eres hijo de Dios. Si tú estás siendo guiado por tu concilio y no por el Espíritu Santo, tú no eres hijo de Dios. Si tú estás siendo guiado por tu iglesia y no por el Espíritu Santo, tú no eres hija o hijo de Dios. De la única manera que tú y yo somos hijos de Dios es que seamos guiados en todo por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia, que nos hace verdaderamente hijos de Dios. Así que chequea tu vida. ¿Quién te está dirigiendo tu vida? A lo mejor tú misma la estás dirigiendo, tus emociones, tus sentimientos. Pero si el Espíritu Santo no te está guiando, entonces tú no eres una verdadera hija o un verdadero hijo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el Evangelio? Es que Dios perdonará tus pecados si confías en Él, dice la Biblia. Dios perdonará tus pecados si confías en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 2. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida cuando tú aceptas el regalo del Evangelio. 3. Dios promete hacerte lleno, gozoso, una vez que tú aceptas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque vas a ser salvo, tienes vida eterna, pasaste de muerte a vida, pasaste de las tinieblas a la luz de su amado Hijo. Esto es lo que la Biblia nos promete. La Biblia no nos promete que vas a ser no vas a tener problemas. Eso es mentira. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Señor Jesucristo promete que si cumplimos el mandato de Dios, en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, que es la gran comisión, y tú y yo predicamos el Evangelio como nos mandó, vamos a las naciones, ya no tenemos que viajar. Dios ha traído aquí en los Estados Unidos a todo el mundo. Mira a tu vecino de otro país del tuyo, y posiblemente de otra cultura, posiblemente de otro continente, posiblemente habla otro idioma que no es el español. Aquí en Estados Unidos tenemos esa bendición, ya no tenemos que viajar, ya Dios los está trayendo aquí. Lo que tenemos es predicar, no tenemos que viajar, pero tenemos que predicar ese poderoso evangelio a todas las personas que están alrededor y en el entorno nuestro. Pero de ninguna manera Dios dice de que Él nos va a dar dinero y nos va a hacer multimillonarios, como te prometen estos falsos ministros del Evangelio de la Prosperidad. Tú los conoces, no te voy a dar nombre, tú los conoces, hay una gran lista, ya las he mencionado anteriormente, pero tú los conoces. Quizás hasta escuchas tú escuchas algunos de los mensajes de ellos. Muchas iglesias, aún pentecostales, que eran tradicionalistas, pentecostales tradicionalistas, que se guardaban, están cayendo en esa mentira. Es una lástima. Es una lástima. Por ejemplo, estaba viendo esta semana una iglesia que yo conocía muy bien allá en Nicaragua, en Managua, de una misión muy importante, muy pentecostal, por cierto, donde las mujeres ni se pintaban ni nada, muy tradicionalista,
que ahora esa iglesia están en grandes amoríos con Cash Luna y están viajando de Managua, de Nicaragua hasta Guatemala para aprender. ¿Aprender qué? Aprender a robar, aprender a mentir, aprender a predicar un falso evangelio. Es una lástima. Y cuando yo leí esta semana eso, que tienen un viaje para ahora el mes de mayo y hasta ni le están cobrando a los hermanos para que vayan. Imagínate cómo están promoviendo eso. Me sentí triste, me dolió mi corazón. Pues yo conozco personalmente a ese pastor, fue amigo mío. Yo estuve incluso en esa iglesia en el año 97. Ahí estuve yo, 97 y 98. Y cómo han caído en los tentáculos de este falso evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad. Porque todas las iglesias lo que les interesa es tener más dinero, más miembros y más dinero. Pero Dios no nos manda a tener más miembros, Dios nos manda a tener discípulos, a ser discípulos de las naciones, dice. Y velar por la vida espiritual de ellos. Entonces, ese es el falso evangelio que hoy en día está predominando. Estas cosas suenan como buenas noticias, pero cuando miramos también las escrituras, intentemos resumir qué creemos que es el evangelio en una oración o dos. ¿Qué son las buenas noticias? Quiero abrir un paréntesis. Cuando yo traicioné al Señor y me regresé al judaísmo, me acuerdo que en una sinagoga allá en Washington, D.C., Templo Miquea se llama, por cierto, me pidieron que enseñara la clase de la Torá. Y cuando yo iba a enseñar ese día, yo llegué y al día, ahí nomasito me pidieron que enseñara la Torá el Shabbat siguiente, en el estudio de la Torá. Y me acuerdo que obviamente yo estaba en rebeldía delante del Señor y me había ido de nuevo al judaísmo. Me acuerdo que varios judíos estaban haciendo broma despectiva del evangelio. Y me acuerdo que uno, antes de empezar la clase, dijo: el evangelio, buenas noticias, vas al infierno. Y todos se rieron. Yo no me reí, pero tampoco dije lo contrario. Así que tan culpable fui yo como ellos en ese momento. Y eso me tuve que arrepentir delante del Señor. Pero la realidad es que eso es lo que el diablo presenta a los judíos, para que sepas. Y no solamente a los judíos, aún a los no judíos, a los inconversos. De que el evangelio es falso. El verdadero evangelio de Jesucristo es falso. Pero en realidad, hoy en día, yo les puedo decir, correcto, el evangelio, buenas noticias, no tienes que ir al infierno si crees en Jesucristo y lo aceptas. Ese es el verdadero evangelio. No es que vas a ir al infierno. Muchos predican ese evangelio. Ese es el problema, que muchos evangelizan de esa manera. Arrepiéntete que vas al infierno. Yo era uno, me acuerdo. Pero tenemos que ser más estratégicos porque después ellos se están riendo. Pero tenemos que decir más bien, arrepiéntete, acepta el evangelio de Jesucristo y no tendrás que ir al infierno. Estás diciendo lo mismo, pero diferente, más agradable. Y ahí es donde tenemos que aprender a transmitir un mensaje, a tener mejores estrategias de comunicación para transmitir ese mensaje. Yo aprendí mucho después de ese día. Y yo dije, wow, de alguna manera fue una buena enseñanza para mí. Porque yo dije, wow, verdaderamente es cierto, es que eso es lo que decimos. Pero eso es incorrecto. Y si bien es cierto, es verdad. El que no acepta al Señor Jesucristo y no acepta el Evangelio y no vive conforme al Evangelio, va al infierno, aunque esté en la iglesia. Pero lo tenemos que presentar a un mundo que no conoce a Cristo como que no es que tienes que ir al infierno, es que al contrario, el evangelio te hace no ir al infierno si lo aceptas. ¿Ves la diferencia? Hay una gran diferencia. Entonces, eso es lo que te vengo a enseñar hoy en día. Son buenas noticias. No es que tienes que ir al infierno, es que no tienes que ir al infierno a través del evangelio. Era parte de la tarea asignada de la semana anterior, por cierto, esto. Yo te pregunté, en tu opinión, mándame una oración, ¿qué es el evangelio para ti? Y varios hermanas y hermanas me lo mandaron. Felicidades a esos hermanos que me lo mandaron y hermanas que me la mandaron, y a los que no lo enviaron, bueno, pues se lo perdieron. Ok, la declaración más clara acerca del evangelio se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. La Biblia nos da una definición exacta de lo que es el evangelio. 1 Corintios capítulo 15, vamos ahí ahora. Mira lo que escribe el apóstol Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefás y después a los 12. Primera de Corintios capítulo 15. El Señor nos da la definición de lo que es el Evangelio. Pero ahora quiero desglosar este versículo, porque hay unas verdades poderosas aquí. Primero dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. Primero predicamos el evangelio, las personas tienen que recibirlo y después tienen que perseverar. Muchos escuchan la prédica del evangelio, lo reciben pero no perseveran. Entonces son 3 requisitos. Primero lo tienes que oír, segundo lo tienes que aceptar, tercero tienes que perseverar en él o mantenerte en él, para que así mismo y retenéis la palabra que se le ha predicado, para que seáis salvos. Aquí está el concepto de la salvación. Los salvos siempre salvos te dicen: no, ya aceptaste eso, no tienes que hacer más nada. Y es más, puedes hacer lo que tú quieras, te puedes emborrachar, te puedes acostar con todas las mujeres que tú quieras, puedes fornicar, puedes adulterar, puedes robar, puedes mentir, puedes hurtar, puedes decir falsos testimonios, puedes tener un pésimo, horrible testimonio. No te preocupes, que igual vas al cielo. Eso es falso. Falso. Porque aquí el apóstol Pablo nos enseña, el Señor en su palabra, que, hermano, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis, ahí está el condicionamiento, sí, eso es un condicionamiento, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Es la única manera que tú y yo somos salvos. Aunque vengamos al evangelio, aunque nos bauticemos, el bautismo no salva a nadie, para que tú sepas, no salva a nadie. Porque si hubiera salvado a alguien, entonces el ladrón de la cruz no hubiera ido al paraíso, porque no hubo tiempo de ser bautizado en agua. Entonces el bautismo no es para salvación. Entonces tenemos que retener la palabra. Entonces, después que escuchamos la prédica del evangelio, recibimos el evangelio, perseveramos en el evangelio y retenemos o vivimos en esa palabra que se nos ha predicado, entonces seremos verdaderamente salvos. Hay 4 elementos que se requieren para ser salvos. 1, tenemos que escuchar la predicación o la enseñanza del santo y del verdadero evangelio de Jesucristo. 2, tenemos que recibirlo en nuestro corazón. 3, tenemos que perseverar en él. 4, tenemos que retener o mantenernos en la palabra que se nos ha predicado y o enseñado. Entonces seremos salvos. No hay. Esa es una falsa teología de salvo siempre salvo. De que la salvación no se pierde. Aquí nos dice bien clara la palabra, una vez más, que si no hacemos eso no somos salvos. Y si no somos salvos somos condenados, obviamente. Si no creéis en vano. Hay muchos que creen y después han creído en vano. Si tampoco tienes que creer, ese es el 5.º elemento. Entonces, primero tienes que escuchar la prédica del evangelio. El segundo, tienes que recibirlo. El tercero, en tu corazón. El tercero, tienes que perseverar. El cuarto, tienes que retener la palabra que se ha predicado. Y el quinto es no creer en vano. O sea que si creemos, creemos con toda esa convicción. Cuando hacemos esos 5 elementos, entonces somos verdaderamente salvos, dice la palabra de Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Ahora viene el concepto, la definición del evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y apareció visiblemente a Cefás y a los 12 en 10 ocasiones. Durante 40 días, el Señor Jesucristo apareció 10 ocasiones. O sea, aparecía cada 4 días, un promedio. Y la 11ª vez que aparece, se le revela al apóstol Pablo, camino a Damasco, muchos años después. Pero dentro de esos 40 días, él aparece 10 veces. Entonces, no solamente murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, no solamente fue sepultado, no solamente resucitó de entre los muertos al tercer día, sino que él aparece a Cefás y a los 12 después en esos 40 días. 10 veces apareció. Ese es el santo
y divino evangelio. Esa es la definición bíblica del evangelio, que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día de los muertos, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefás y después a los 12 durante un promedio de 40 días, apareció 10 veces. Ese es el evangelio, la definición bíblica del evangelio. En este pasaje vemos el corazón de lo que la Biblia llama las buenas noticias. Hay varios componentes en este pasaje. Voy a resaltar 3 de ellos. Primero, vemos que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. Lo dice el versículo 3 y 4. Segundo, vemos que Cristo murió por nuestros pecados. Versículo 3. Y tercero, vemos que somos salvos si recibimos y nos aferramos al evangelio. Versículo 1 y 2. Lo que hace que las buenas noticias sean buenas es que Dios ha prometido que podemos obtener los beneficios de lo que Cristo ha hecho. Los beneficios que recibimos son múltiples. Número 1, la salvación. Número 2, la paz con Dios. Número 3, una relación con nuestro Padre Celestial. Número 4, una herencia eterna e incorruptible. Número 5, un cuerpo futuro, glorioso y sin pecado. Número 6, la capacidad de vencer la tentación de pecar. Número 7, la guía del Espíritu Santo. Número 8, la capacidad de llevar frutos espirituales. Número 9, la victoria sobre la muerte. Número 10, una mente y conciencia renovada. Mira que ninguno dije que Dios te va a dar plata y dinero y te va a hacer millonario. En ninguna lo dije. Son 10 cosas que Dios nos da el beneficio del evangelio, de las buenas noticias. Las voy a repetir. Número 1, la salvación de la condenación eterna. Número 2, paz con Dios. Solamente no hay paz para el impío, dice Isaías 55, que no hay paz para el impío, pero el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, te da paz a ti y a mí cuando tú lo aceptamos y Él vive en nuestro corazón. Tercero, una relación con nuestro Padre Celestial. Cuarto, una herencia eterna e incorruptible, eterna en la salvación, en el cielo, e incorruptible. Cuando decimos el cielo, quiero ser categórico, porque en realidad tú y yo solamente vamos a estar 7 años en el cielo. Solamente 7 años, según Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 19. Capítulo 4, Apocalipsis 4:1 hasta Apocalipsis 19:11. Tú y yo vamos a estar 7 años en el cielo, que son el tiempo de lo que se conoce como la tribulación y la gran tribulación. ¿Ok? En realidad tú y yo no vamos a estar la eternidad en el cielo, para que tú sepas. Y yo sé que se vende ese concepto y muchos de nosotros decimos eso, pero no es ahí donde vamos a estar. Donde vamos a pasar la eternidad, según Apocalipsis capítulo 22, es en la Nueva Jerusalén. Ahí es donde tú y yo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, que todavía no somos la novia, pero cuando ya nos hayamos casado, entonces vamos a comenzar, nos casamos en el cielo. Cuando vengamos el Señor Jesucristo regresa en su segunda venida corporal, Apocalipsis 19:11, nosotros venimos, la iglesia ya viene como la esposa del Cordero. Y venimos de luna de miel ahora. ¿Ok? Hemos estado 7 días, 7 años celebrando en el cielo la boda del Cordero. Y regresamos a la tierra. Vivimos 1000 años, Apocalipsis capítulo 20, en un mundo que ya el Señor está redimiendo, porque ya pasó la tribulación la gran tribulación. Ya el anticristo y el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego y Satanás fue encarcelado en el infierno. El Señor Jesucristo está gobernando desde Jerusalén en todo el mundo, y tú y yo, si somos fieles al Señor, según en el tribunal de Cristo, como salgamos, con las coronas que salgamos, Dios nos va a poner en autoridad sobre ciudades que vamos a co-gobernar. Él es el que gobierna, pero vamos a co-gobernar con el Señor Jesucristo aquí en la tierra, según Apocalipsis capítulo 20. Pero luego, en capítulo 21, baja la Nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva. Entonces, ya el cielo anterior pasa, Dios cambia toda la creación entera la cambia completamente. Ya no es la misma creación que dice Génesis 1:1, Dios la cambia. Entonces ahora Dios en Apocalipsis capítulo 21 hay una nueva tierra y un nuevo cielo, que también lo dice Isaías 66, lo habla bien claro de eso. 65 y 66, el profeta Isaías habla de esa nueva creación que va a ser Dios. Y en la Nueva Jerusalén,
que no es es la desposada, pero es que lo que significa es donde va a vivir la esposa. No es que la nueva ciudad sea, es la esposa del Cordero, no, es una ciudad. Pero es donde residimos nosotros, la esposa del Cordero, la iglesia, solamente la iglesia va a vivir ahí, ¿ok? En la Nueva Jerusalén. Entonces ahí es donde tú y yo vamos a pasar la eternidad con Dios, para que tú sepas. Pero estos son aspectos escatológicos que los pastores no entienden, no saben, lógicamente, y no lo saben explicar, y muchos evangelistas tampoco lo saben. Tú tienes que ser un escatólogo para entender estos principios. Aún un hermeneuta, si no es escatólogo, no lo puede entender, ¿ok? Entonces, aquí te menciono bien claro. Entonces, cierro paréntesis. En una relación con nuestro Padre Celestial. Oiga, vamos a comenzar. 1, la salvación. 2, la paz con Dios. 3, una relación con nuestro Padre Celestial. 4, una herencia eterna e incorruptible. Ahí es donde estaba. Estos son los beneficios. El quinto beneficio es un cuerpo futuro glorificado y sin pecado. El sexto, la capacidad de vencer la tentación del pecado o de pecado. El séptimo, la guía del Espíritu Santo. El octavo, la capacidad de llevar fruto espiritual. El noveno, la victoria sobre la muerte. Y el décimo, una mente y conciencia renovada o regenerada, mejor dicho, que agrada a Dios. Esos son los 10 beneficios que tú y yo recibimos cuando aceptamos, recibimos, nos aferramos y vivimos en el santo y bendito evangelio o las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Para obtener estos beneficios se necesita una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que Dios demanda de los pecadores? Número 1. En nuestros textos nos dice que recibamos el evangelio. Esa es la respuesta. Sí, Señor, yo acepto el regalo de la salvación a través del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo recibimos? Romanos 10, versículos 9 y 10. Porque con el corazón se cree para arrepentimiento, mas con la boca se confiesa para justicia. Entonces, cuando crees en tu corazón que Jesucristo murió por tus pecados y es el Señor y murió y te da vida eterna y tú lo aceptas y confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador, tu Dios, entonces eres salvo, dice Romanos 10, versículo 9 al 10. Lo obtenemos después de realizar ciertas cantidades de buenas obras. De ninguna manera, ninguna manera. Tú y yo no podemos nunca obtener, ni que demos dinero, como la iglesia católica que vende, vas a salir del purgatorio y mucha gente está engañada. Eso es una mentira del Papa, de la iglesia católica que sacó el purgatorio. No existe purgatorio en la Biblia, no existe. Ni mucho menos tú puedes pagar tu salvación. Y no solamente la iglesia católica, ahora muchos evangélicos, ministros, supuestamente ministros evangélicos, que no son más que falsos ministros, te venden una salvación comprada, que si tú pagas, tú vas a tener una opción y hasta yo los he escuchado, y hasta un mejor privilegio en el cielo, y eso es mentira, mentira. De la única manera que tú y yo vamos a tener una mejor remuneración, porque ¿qué dice Apocalipsis 22:12? He aquí yo vengo pronto. Eso significa repentinamente. No es pronto en cuanto al tiempo, sino en cualquier instante, es eminente. Y conmigo mi galardón o recompensa para recompensar a cada uno conforme lo que haya hecho en su vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis 22, versículo 12 son prácticamente las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo manda a su amada iglesia, a ti y a mí. Léelo, Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, que no significa pronto en tiempo, sino repentinamente, eminente. En cualquier momento Él puede aparecer, es lo que está diciendo. Y conmigo viene mi galardón o mi recompensa, para recompensar a cada uno conforme a sus obras. Pero las obras que hayamos hecho en el Evangelio y para el Evangelio. Ahí es donde tenemos que estar bien claros de eso. Ok, quizás necesitemos añadir algo de que Jesús ha hecho para nosotros. No necesitamos añadir más nada. El Señor hizo la salvación. Lo que tenemos es que vivir el Evangelio conforme el Señor Jesucristo lo demanda y conforme Dios lo requiere. Es lo único que tú tenemos que hacer. Alejarnos del pecado, no pecar, aborrecer el pecado como lo aborrece Dios, amar a los pecadores, pero aborrecer el pecado. Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Y tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo. Amamos a los pecadores, pero aborrecemos el pecado. Todos. Pero también pecar es no obedecer el mandato divino de Dios. Mateo 28, 18, 20, que se llama la gran comisión. Cuando tú y yo no vamos a todo el mundo y predicamos el evangelio, tú y yo estamos pecando en desobediencia. Así que de balde nos sirve que no hagamos todos los otros pecados si estamos haciendo ese pecado. Porque es un mandato divino de Dios. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, dijo el Señor Jesucristo.
Entonces, ¿cómo describe la Biblia que deberíamos recibir el Evangelio? Bueno, te acabo de leer este primer versículo. Primero, Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra arrepentimiento significa un cambio de dirección. Si tú ibas a este camino, que es camino de la muerte, tú te viras y vas al camino opuesto, que es camino de la vida. O sea, si tú estabas haciendo este pecado, ahora tú te arrepientes y ya no lo sigues haciendo. Eso es verdaderamente arrepentimiento. Hechos capítulo 2, 37 al 38 dice así. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La enseñanza anterior enseñé que esto no es que nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Los judíos estamos llamados a ser bautizados en el nombre de Jesucristo, los gentiles no. Los gentiles se tienen que bautizar según Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, que se conoce como la Gran Comisión. Dice: id a todo el mundo, hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra es clave. Cuando dice naciones, se refiere a los gentiles, nunca incluye a Israel. Nunca incluye a Israel. Los judíos nos tenemos que bautizar en el nombre del Hijo o el nombre de Jesucristo. Los gentiles se tienen que bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Aquí, como enseñé la semana pasada, el apóstol Pedro, mira que los hombres le dijeron varones hermanos. Solo los judíos nos podemos decir. Un gentil no le puede decir hermano a un judío, y un judío tampoco, viceversa, le puede decir hermano a un gentil. Entonces, todos los que están hablando aquí eran judíos, porque esa era la fiesta de Pentecostés, que todos los judíos que vivían fuera de Israel, que habían nacido en otros países, venían una vez al año a celebrar, conforme a la ley de Moisés, la fiesta Pentecostés, que se llama. Todavía se celebra, lógicamente, la celebramos todavía, pero ya no, lógicamente, con ese mismo esmero, porque ya no tenemos el templo, lógicamente. Entonces, todos los judíos que vivían fuera de Israel, que habían nacido en otros países, porque históricamente los judíos hemos nacido en todo el mundo, no en Israel. Acuérdate que Israel lo tuvimos por un tiempo, lo perdimos, después regresamos 70 años, después volvimos a perderlo por casi 1900 años. Entonces, verdaderamente los judíos desde el principio, Abraham, el primer judío, no nació en la tierra de Canaán, no nació ahí. Entonces, todos los judíos hemos nacido históricamente en todo el mundo. Y una muy minoría ha nacido dentro del territorio o el estado de Israel. ¿Ok? Entonces, uno no es judío porque nació en Israel. Eso no te hace judío. Como tampoco naciste en Israel, eso no te hace judío. No te hace. Hay mucho, 40% de la población, como siempre he explicado, de la población en Israel es gentil, 30% árabe, 10% cristiana, y solo el 60% de la población son judíos verdaderamente, ¿ok? Y nosotros los judíos nacemos en todo el mundo y somos judíos. Entonces, aquí estos judíos que venían a Jerusalén cada año están hablando y están consternados de ver lo que estaba pasando, cómo vino el Espíritu Santo, y le preguntaron a Pedro y le dijeron: varones, a Pedro y a los apóstoles le dijeron: varones hermanos. Ese es un saludo de los judíos. ¿Qué haremos para ser salvos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero se lo está diciendo a los judíos, no a los gentiles. Entonces, el mandato de Dios, que es la palabra, el mandato de Dios que sobrepasa a cualquiera de los apóstoles. El Señor Jesucristo, Mateo 28, 18 al 20, dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como tenemos que bautizar a los gentiles. Porque los gentiles no conocen a Dios Padre, no conocen a Dios Hijo y no conocen a Dios Espíritu Santo. Pero los judíos conocemos a Dios Padre, conocemos al Espíritu de Dios, pero no conocemos al Hijo, a Jesucristo. Por eso fue que Pedro le mandó a que se bautizaran estos judíos, estos 3,000 primeros judíos que se convirtieron, y ahí es donde nace la iglesia judía cristiana en Jerusalén, como se conoce con el Pentecostés judío, se conoce, Hechos capítulo 2, cuando baja el Espíritu Santo. Por eso es que Pedro los manda a que se bauticen en el nombre de Jesucristo o del Hijo, pero a estos judíos solamente. El Señor Jesucristo dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, a las naciones, o sea, todos los gentiles, que no incluye a Israel. Aquí aclaro, si no me escuchaste la semana pasada, la clase anterior, para que entiendas que la Biblia nunca se contradice. El principio hermenéutico número 1, la Biblia nunca se contradice. Nunca. Hechos capítulo 3, versículos 18 al 20.
Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que fue antes anunciado. Aquí Pedro sigue hablándole a estos mismos judíos, primeros 3,000 que se convirtieron. Número 3. ¿Qué más deberíamos decir cuando compartimos el Evangelio? ¿Alguna vez has compartido el Evangelio con alguien y después que termina la conversión sientes que olvidaste algo crucial? A mí me ha pasado y estoy seguro que a lo mejor tú lo has hecho. Si nunca te ha pasado es porque nunca lo has hecho. Así de sencillo. Así de sencillo. Si nunca te ha pasado es porque nunca te has hecho. Como decía Einstein, que el que nunca ha hecho un error es porque nunca ha hecho nada. Así decía Einstein. El que nunca se ha equivocado es porque nunca ha hecho nada. Si tú has hecho algo, has tratado de hacer algo, te has equivocado. Equivocarse es bueno porque nos mejora, nos ayuda. Nos ayuda. Thomas Edison, para inventar el bombillo eléctrico, se equivocó 10,000 veces. No 20, no una, no 20, no 100. 10,000 veces se equivocó, para que tú sepas. El presidente Lincoln fue derrotado 16. Abraham Lincoln fue derrotado 16 veces. Perdió elecciones antes de ganar y convertirse en presidente de los Estados Unidos. ¿Okay? Thomas Bell, el que inventó el teléfono, se equivocó también miles de veces. Entonces, es bueno equivocarse porque nos ayuda a mejorar. Hay personas que critican o ya tiran la toalla y no, ya me equivoqué 10 veces. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Thomas Edison se equivocó 10,000 veces y no tiró la toalla. Y siguió. Y tenemos por eso el bombillo eléctrico, que hoy en día obviamente ha transformado la vida en que como vivimos en la sociedad. Pero se tuvo que equivocar 10,000 veces. Así que si te has equivocado, síguete equivocando. ¿Qué es un perdedor? Mira, la gente dice, es que es un perdedor. Tú sabes que, te voy a decir la definición de un ganador. Todos queremos ser ganador. ¿Ok? La definición de un ganador es un perdedor que nunca renunció a seguir haciéndolo. Y un día se convirtió en vencedor. Entonces, tú y yo nos vamos a equivocar, pero no importa. Somos ganadores porque como perdedores nunca tiramos la toalla, nunca renunciamos, nunca nos acobardamos, seguimos haciéndolo. Yo soy el ejemplo perfecto, yo me he equivocado varias veces en el Evangelio y aquí por la misericordia del Señor, el Señor me tiene. Pero si hay algo que yo puedo decir, yo no me puedo parar en ninguna parte y decir yo nunca me he caído, yo no sé lo que es esto. No, yo sí. Pero lo que yo sí puedo decir para la gloria del Señor Jesucristo es que yo sí me sé levantar del piso. Y el Señor Jesucristo, por su misericordia, me tiene aquí. No importa que te caiga. El problema no es caerse. El problema es no levantarse. Ese es el problema. Claro, trata de no caer. Pero si te caes, 7 veces caerá el justo. Y 7 veces lo levantará Jehová, dice la Biblia. Ese es un número simbólico. Puede ser cualquier número. Yo, obviamente, pasé más de 7. Y por la misericordia de Dios estoy aquí. Pero lo que sí sé es que hay un boxeador que a mí me encanta mucho, Juan Marqués Dinamita. Él venció a Manny Pacquiao y como yo siempre lo he dicho, yo soy un fanático del boxeo. Y le llamaban Dinamita y me gusta porque estamos utilizando el poder de Dios que es Dinamita. Y ese hombre, un mexicano, un excelente boxeador, un campeón. Ese hombre era un excelente boxeador porque no es que nunca se cayó, es que nunca quedó tendido en el piso. Ese hombre se levantaba, aunque lo noquearan y cayera a la lona, ese hombre se levantaba. Y si hay algo que yo admiro de este hombre, y era un hombre agresivo boxeando, pero muchas veces lo tumbaron a la lona, pero él siempre se supo levantar. Y muchas veces de la lona se levantaba e iba a noquear. Entonces tú y yo tenemos que ser así, mis amados. Entonces no tires la toalla solamente porque te has equivocado X número de veces. No importa. Acuérdate que los ganadores somos personas que hemos sido perdedores, pero que nunca hemos tirado la toalla y nunca hemos acobardado, renunciando, sino que seguimos en la lucha y nos volvemos a levantar en el nombre de Jesús y para la gloria del Señor Jesucristo. Así que ánimo, que estamos en la batalla todavía y el Señor siempre nos va a dar esa victoria si creemos en Él y si le somos fieles a Él y si le pedimos al Señor con corazón humilde de que nos dé una oportunidad, misericordioso Dios para hacerlo. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor, dice la palabra.
Ok, entonces lo que hemos hablado en este día de la mayor importancia, el Evangelio es el mensaje de Dios que levanta almas de entre los muertos. Es el Evangelio, es el dunamis, es la dinamita espiritual, es la bomba atómica de transmutación que hace que un elemento se convierta en uno mejor. Ese es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Levanta las almas, los espíritus muertos, los levanta de las muertes, los saca de los sepulcros, los saca del infierno, mi hermano. Literalmente, si estás vivo, si ya estás muerto, ya no te puede sacar. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Y aunque tu vida sea un infierno en vida, pero de ahí te puede sacar el Señor Jesucristo a través de su santo evangelio. Si tú aceptas ese evangelio y si tú vives y te aferras a ese evangelio, el Señor te va a sacar y te va a llevar de la muerte a la vida. Ese es el evangelio, es poder de Dios para salvación. Sin embargo, es importante que cuando hablamos con otras personas acerca del evangelio, lo hagamos de manera que le ayudan a comprender fácilmente. Por ejemplo, si le decimos a la gente, Jesús murió por los pecados y resucitó de la tumba, ¿habremos comunicado las buenas nuevas? No creo. Pero hace falta ciertos detalles para que puedan entender el mensaje. Y aquí es donde te quiero enseñar. Estas son las estrategias de comunicación. Porque el oyente del mensaje tal vez tenga preguntas como, ¿quién es Jesús? O tal vez, ¿qué son los pecados? O tal vez, ¿por qué murió por los pecadores? O tal vez, ¿qué significa para mí que yo reciba este mensaje? En Latinoamérica es fácil porque todo el mundo es de tu mismo país. Pero aquí en los Estados Unidos, que es un país multicultural, donde viven personas de todo el mundo, quizás tu vecino es un hindú, quizás tu vecino es un chino, quizás tu vecino es una persona de otro continente que ni siquiera es latino ni tampoco habla español y tal vez es un budista, tal vez es un musulmán, tal vez es de Arabia Saudita, tal vez es de Irán, tal vez es de Irak, tal vez es de Turquía. Ese es Estados Unidos. Todo el mundo, Dios lo trajo aquí, podemos testificar. Entonces, cuando le decimos a la gente, Jesús murió por tu pecado y resucitó de la tumba, en realidad no les estamos diciendo mucho, porque muchos de ellos no conocen quién es Jesucristo. Entonces, ellos se pueden comunicar. No es un mensaje bien comunicado de buenas nuevas, porque muchos de ellos se pueden preguntar, el oyente puede decir, ¿quién es Jesús? Tal vez no saben quién es Jesús. ¿Qué son los pecados? No saben lo que es un pecado. ¿Por qué murió por los pecadores? No lo saben. ¿O qué significa para mí que yo reciba este mensaje? Para ayudar a aquellos con quienes compartimos el evangelio a entenderlo con más claridad, me gustaría sugerir una historia y la voy a desglosar en cuatro partes. Número 1, Dios. Número 2, hombre. Número 2, Jesús. Número 3, Jesús. Número 4, respuesta. Primero, Dios. Segundo, hombre. Tercero, Jesús. Cuarto, respuesta. Personalmente he usado estas muchas veces cuando evangelizo. Una vez fue realmente útil cuando oí a una persona que me golpeó la puerta y cuando le abrí miré que era un testigo de Jehová que quería hablar conmigo acerca del supuesto evangelio. Es un falso evangelio. En la superficie los testigos de Jehová intentan no parecer muy diferentes a los cristianos. Son camuflados. Ni siquiera dirán que son testigos de Jehová. Sabiendo esto, paso por Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Y casi instantáneamente aparecen las diferencias. Y te van a decir, oh no, Jesús no es eterno, ha sido creado. No vamos al infierno, te van a decir ellos. No vamos a vivir en el cielo, te van a decir ellos. Y muchas cosas, ahí es donde va a salir la realidad. Es como cuando tienes un parchado en una bicicleta, bombeas el tubo del aire y luego echas agua sobre el hule para ver de dónde salen las burbujas. Aquí está echando el agua la verdad de Dios sobre un evangelio defectuoso y viéndolo donde aparecen los errores. Al final, terminé diciéndole yo a esta persona de que ya yo le dije, ¿y qué tú haces aquí? ¿Te quedaste? Y me quedó viendo. ¿Cómo que te quedaste? Sí, porque no oíste las noticias. Ya los 144,000 se fueron. O sea que tú no le fuiste fiel a Dios. Te quedaste aquí. Y ese hombre me quedó viendo con una preocupación porque ellos creen que según Apocalipsis capítulo 7, hay 144,000, pero son judíos.
La Biblia lo dice bien claro. Y según ellos, dice que son 144,000 fieles testigos de Jehová, son los únicos que se van a ir al cielo, dicen ellos, con Dios. Lo cual es una falsa doctrina porque son judíos. La Biblia lo dice bien claro, 12,000 de cada tribu. Y ellos son gentiles, no son judíos. Entonces cuando yo le dije eso, ese hombre quedó preocupado. Claro, yo me estaba riendo por dentro, lógicamente, porque sé que es una mentira todo lo que están. Entonces así lo debe ser mal, pero claro, yo soy apologista y lógicamente sé defender el evangelio por la misericordia de Dios. Me he educado y he estudiado y tengo un doctorado en ministerio. Y mi especialidad es apologética cristiana y escatología cristiana para la gloria de Dios. Ese hombre quedó confundido y al final se tuvo que ir porque ya no aguantaba lo que yo le estaba diciendo, porque la verdad, acuérdate que la luz siempre va a sobreponerse sobre las tinieblas. Ellos andan con un evangelio falso. Yo le presenté un evangelio sincero. Nunca más me volvieron a golpear la puerta. Seguramente le había dicho, oye, no golpeen la puerta, que ahí hay un hombre que verdaderamente sabe el evangelio y no que va. Y se me corrieron. Así que no tengas miedo. Ok, así le dije, se quedó el hombre, pensó que había quedado y que ya los 144,000 se habían ido, imagínate. Así que, pero es la manera en que uno tiene que saber cuando estás confrontando a uno de estos mentirosos que te están presentando un falso evangelio camuflado, disfrazado. Hoy en día no son testigos de Jehová, hoy en día son supuestos cristianos que te presentan ese falso evangelio. Así que tienes que ser sabio. Por eso es que necesitamos saber las escrituras y defender las escrituras como es un mandato de Dios. Ok, ahora voy a abordarte los 4 factores que te presenté. Primero, el Dios que creó los cielos y la tierra, creó a la humanidad para que le adorara y estuviera en comunión con Él. El hecho de que el Dios de la Biblia es el Dios que creó todo lo que existe es muy importante. La Biblia exalta constantemente a Dios como el Dios verdadero, porque Él es el creador en contraste con estos dioses falsos paganos que no son creados, no fueron creados. O sea, ellos más bien son creados, mejor dicho. Ellos no son creadores, ellos fueron creados. En realidad son creados por los mismos hombres, lo dice Gálatas capítulo 1, versículo 1, Isaías 44, versículo 9, 28, Jeremías capítulo 10, versículo 10, Juan capítulo 17, versículo 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Puesto que Dios es creador, tiene derecho sobre todo lo que existe. Dice Salmos 24:1, Salmos 50:10 y Salmos 50:12. Así como un niño debe respetar y honrar a sus padres simplemente porque son sus padres, de la misma manera, las creaciones de Dios le deben respeto y adoración porque Él nos dio vida. No obstante, Dios no creó a las personas solamente para que nos sometiéramos a Él y nada más. Dios es un Dios personal que creó a ti, a mí, a la humanidad, no solamente para que lo adoráramos y lo sirvamos, sino también para que tengamos una comunión directa con Él, según 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 y 1 Juan capítulo 1, versículo 3. Ese es el propósito de Dios, que lo adoremos, que le sirvamos, pero que tengamos comunión con el Señor. B. El hombre se ha rebelado contra Dios y se ha convertido en esclavo del pecado. Como resultado permanente, bajo la santa ira y el juicio de Dios. Uno de los problemas clave para comprender la salvación es responder a la pregunta ¿de qué me salvo? Muchas veces los cristianos simplemente responden soy salvo de ir al infierno, como decían estos judíos que te conté al principio de esta enseñanza. Esto es verdad, en parte cierto, pero la verdad es que la humanidad necesita ser rescatada de 2 principios. Número 1, de la esclavitud del pecado y de la ira y el juicio eterno de Dios. La esclavitud del pecado, cuando Adán se rebeló contra Dios, abrió el mundo al pecado a que una vez resultó en la muerte, según Romanos capítulo 5, versículos 2 y 13, debido a que Adán escogió servir al pecado en lugar de Dios por agradar a su mujer. Por eso ten cuidado que tú no agrades a tu mujer. Ten cuidado que tú no agrades a tu hombre. Tú tienes que agradar a Dios aún sobre tu mujer, aún sobre tu hombre, si no está en la voluntad de Dios. Si Adán se hubiera parado fuerte, se hubiera agarrado fuerte los pantalones y le dice a Eva, yo voy a agradar a Dios y no a ti, todo fuera diferente. Pero como Adán se puso débil y por querer agradar a su mujer, de hecho agradó más a su mujer que a Dios, hoy en día la humanidad está como está y ellos dos, Adán y Eva, están en el infierno. Tú y yo no podemos agradar a tu cónyuge, a tu hombre, a tu mujer, a tu esposo, a tu esposa. No puedes agradar a tu pastor, a nadie. Tú tienes que agradar a Dios ante todo y sobre todo. Como lo dice la Biblia bien claro en el libro de los Hechos capítulo 4, cuando el apóstol Pedro y Pablo dijeron al Sanedrín, es necesario que obedezcamos a Dios y no a los hombres. Tú y yo tenemos que obedecer a Dios, cuéstenos que nos cueste. Nunca agradar al hombre, nunca obedecer al hombre, obedecer a Dios.
Cueste lo que nos cueste, mis amados, es lo que nos enseña la Biblia. Eso es lo que Adán tuvo que haber hecho, pero por ser débil, por ser un complaciente, por agradar a su mujer y desagradar a Dios, la humanidad estamos como estamos. Pero misericordioso es Dios que nos mandó al segundo Adán, a nuestro Señor Jesucristo, para que en Él, tú y yo y la humanidad tengamos vida y vida eterna si aceptamos y vivimos conforme a su santo y divino evangelio. Mi alma alaba a Dios. Desde Adán la Biblia enseña que toda la humanidad está esclavizada al pecado y es incapaz de obedecer a Dios. Romanos 8 al 13, Efesios 2, versículos 1 a 3. A causa de nuestra disposición natural al pecado, cada hombre y mujer elige pecar libremente contra el Señor y entre sí. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 18, lo dice bien claro. No tenemos que ir muy lejos para ver la disposibilidad del pecado. Mira a tus hijos, por ejemplo, nuestros hijos son rebeldes, tú y yo fuimos rebeldes, somos rebeldes. Ese es el pecado que está en nosotros. Ok, la ira y el juicio eterno de Dios. Debido al pecado de los seres humanos, la ira de Dios ahora recae sobre todas las personas. Romanos capítulo 1, versículo 18, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Puesto que Dios es santo y justo, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, odia el pecado y está enojado con aquellos que se rebelan contra él. Sin embargo, Dios todavía tiene compasión y misericordia, aún dentro de la tribulación, aún dentro de la gran tribulación. Dios sigue teniendo compasión y misericordia por los hombres y por eso está mandando, primero manda a las trompetas, después las copas de la ira. En fin, Dios está tratando de salvar a los hombres y aún así la humanidad se sigue rebelando contra Dios. Así que Dios siempre ha sido misericordioso con nosotros, porque misericordioso hasta la eternidad es Dios, pero Dios es santo y Él tiene un juicio para la humanidad. Apocalipsis capítulo 21 lo dice bien claro. Cuando todo hombre y toda mujer irá que no aceptó a Cristo y no está inscrito su nombre en el libro de la vida, porque no aceptó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ni vivió conforme el Evangelio, va a ir delante del gran trono blanco. El gran trono blanco, la iglesia nunca va a ir ahí, la iglesia va a ir delante del tribunal de Cristo, pero el gran trono blanco van a ir aquellos que no es la iglesia, no es la iglesia. Aquellos que murieron en pecado y aún los que estén vivos, viviendo todavía en el tiempo de los 1000 años del reinado de Cristo, que se les da la oportunidad a que acepten al Señor Jesucristo, tienen 100 años para aceptarlo. Entonces, ese día van a ir vivos y muertos delante de Dios. Y si no aceptaron a Jesucristo en su corazón, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, donde está el falso profeta, donde está el anticristo y también donde estará Satanás. Ellos son los 3 primeros candidatos. Y después va a ser lanzada la muerte y el infierno. Y después todo hombre que no se encontró inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Eso es lo que va a ocurrir en Apocalipsis capítulo 21. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, mis amados. Ese es el juicio de Dios. ¿Y quién es ese juez soberano de todo el universo? Nuestro Señor Jesucristo. El mismo que vino a salvar a los hombres es el mismo juez que va a ser. Así que hoy en día Él es tu Salvador. Si tú mueres, será tu juez eterno. Acepta a Jesucristo hoy mismo, mientras estás vivo. Ponte recto delante de Dios si estás en pecado, aunque vayas a la iglesia, aunque seas pastor, aunque seas maestro, aunque seas diácono, aunque seas ujiere, aunque seas lo que sea. Si estás en pecado, no vas a entrar al cielo, porque la Biblia es clara. Dice que ningún pecador entrará al cielo. Tenemos que arrepentirnos y vivir una vida santa que agrade a Dios, obedecer a Dios y proclamar, predicar su santo evangelio. Jonathan Edwards describió la ira de Dios como el agua en una represa. A medida que tus pecados contra Dios continúan aumentando, las aguas continúan subiendo. Y el diluvio de la ira de Dios está siendo retenida por Dios mismo hasta un día que ya no serán retenidas y nadie puede oponerse. ¿Cuándo va a ser eso? Apocalipsis capítulo 21. Es cuando va a haber, ya no hay más oportunidad. Todavía en los 7 años de la tribulación y la gran tribulación hay oportunidad para salvarse, para que tú sepas. Y todavía dentro de los 1000 años del gobierno corporal de Cristo, Apocalipsis capítulo 20, todavía hay oportunidad para que los hombres se conviertan en el Señor Jesucristo y lo acepten, tienen 100 años. Pero ya cuando mueren ya no hay más oportunidad. Entonces, ahora te voy a hablar de Jesucristo. El Hijo de Dios murió en la cruz y fue levantado de entre los muertos. Y ahora se presenta como el Señor que puede salvar a aquellos que se arrepienten y a condenar a los que no se arrepienten. Él es Salvador y Él es juez. ¿Cómo quiere que sea?
yo elegí que sea mi Salvador. Los que rechazan el santo evangelio del Señor Jesucristo lo verán como juez. Yo decidí verlo, y tú también, si le estás siendo fiel a Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si los que rechazan al Señor Jesucristo y han muerto, lo verán no como el Cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Por eso es que Juan lo mira al Señor Jesucristo como el Cordero. Porque Juan es salvo como la iglesia, que está salva en el cielo. Pero los que no han sido salvos, lo van a ver como el león de la tribu de Judá. Tú y yo lo vemos como el Salvador. Pero un día, Apocalipsis 19, versículo 11, Él ya deja de ser Salvador, mejor dicho, y ahora viene como el juez que va a juzgar a toda la tierra, a los vivos y los muertos. Va a juzgarlo. Todavía hay tiempo. Sálvate en el Señor. Acepta el Evangelio en su Señor Jesucristo. Y si estás jugando a la iglesita, deja de jugar a la iglesita. Deja de ser hipócrita. Deja de ser falso. Deja de ser pecador. Y arrepiéntete para que vengan misericordia de Dios y tiempo de refrigerio, y que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo nos salve. Dejemos de ser hipócritas, mis amados. Y si es que estamos siendo hipócritas, si estamos en pecado, renunciemos al pecado, porque todavía hay misericordia si nos arrepentimos. Que no te sorprenda la muerte, que no importa cuánto tú diezmas, no importa qué título tú tienes en la iglesia. Tú puedes ser pastor, tú puedes ser presbítero, tú puedes ser superintendente, tú puedes ser, no importa el título, si tú estás en pecado, al infierno va. Al infierno va, y doble condenación, porque al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le cuenta como pecado doble, dice la Biblia. Entonces, no lo hagas de esa manera. Recuerdo una vez allá en el sur de la Florida, yo fui donde una iglesia que me llevó una persona, y ese pastor predicaba un mensaje que, wow, sacudía a cualquiera ese pastor. Y hablaba de una santidad, y vaya, hasta yo me sentí que necesitaba ponerme recto delante de Dios, y eso hay que hacerlo. Pero varios años más tarde, muy tristemente, y lo digo muy tristemente, me di cuenta que ese hombre murió del SIDA porque era homosexual. Y era casado, y tenía tremenda mujer de Dios, tenía como esposa. Y tenía muchos años de ser pastor, y tenía una tremenda obra de Dios. Y muchos años después, lamentablemente, ese hombre vivía una vida falsa. Murió del SIDA porque era homosexual y estaba adulterando y fornicando con hombres, que es detestable delante de Dios, según Levítico capítulo 17. La homosexualidad y el lesbianismo son detestables delante de Dios, según Levítico capítulo 17. Y este hombre, que era un pastor, murió de SIDA porque era homosexual y se echaba en la cama con hombres. Un acto abominable delante de Dios. El homosexualismo y el lesbianismo son abominaciones para Dios. Y él lo practicaba y murió del SIDA, mis amados. Entonces, ten cuidado. No es lo que predicas, es lo que vives. Lo que tú predicas tiene que ser congruente como tú vives la vida en el Evangelio. Entonces, tenemos que tener cuidado de todo esto, mis amados, porque un día veremos al Señor ya no como un Salvador, sino como un juez, si desobedecemos al Señor. Pero si le seguimos siendo fiel al Señor, y que el Señor te guarde a ti, que el Señor me guarde a mí, y que nos guardemos en santidad delante de Dios, entonces tú y yo veremos al Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Salvador de los hombres, de la humanidad. Tú no lo quieres ver como el juez soberano de todo el universo, como lo mirarán todos aquellos hombres y mujeres en Apocalipsis capítulo 21, cuando lleguen y se presenten delante del gran trono blanco. Jesús se hizo hombres, Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 7. Murió en la cruz en lugar de tus pecados y de los míos. Mateo capítulo 27, versículo 38 al 55. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Isaías 53, versículo 6, 12. Juan capítulo 11, versículo 50. Juan capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 15 y Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, Gálatas capítulo 3, versículo 13, Hebreos capítulo 10, versículo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 12, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18.
Y luego se levantó físicamente de la tumba, triunfando sobre los poderes del pecado, Satanás y la muerte misma. Mateo capítulo 16, versículo 21, Mateo 17, 23, Mateo 20, 19, Mateo 27, 64, Mateo 28, versículo 1 al 10, Hechos capítulo 10, versículo 40, Romanos capítulo 1, versículo 4, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 58. Dios, el Padre, exaltó a Jesús a su diestra como Señor del cielo y de la tierra. Hechos capítulo 2, versículo 36, Hechos capítulo 13, versículo 30 al 39, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 14. Para esperar el día en que regrese para juzgar a los vivos y a los muertos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al 10 y Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 15. Y establecer el reino de Dios sobre la tierra. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 28. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 4. Debemos responder al Evangelio apartándonos del pecado, de la muerte, arrepentirnos, pero como dijo la Biblia, como dijo Juan el Bautista, hacer fruto digno de arrepentimiento. No solamente es arrepentirnos, es hacer fruto digno de arrepentimiento, creyendo en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para recibir el perdón de los pecados. En este tiempo, antes de que el Señor Jesucristo regrese y juzgue a la tierra, Dios ofrece la salvación a aquellos que se arrepientan de sus pecados, renuncien a ellos, se aparten de ellos, crean en el Señor Jesucristo con todo su corazón, su alma, su mente, lo confiesen con su boca, vivan una vida agradable para Dios, según Romanos capítulo 3, versículo 22, Hechos capítulo 2, versículo 22 al 28, Hechos 17, versículo 30. Arrepentirse significa apartarse del pecado, lejos, no volverlo a practicar más, y de la rebelión contra el Señor Jesucristo en fe para obtener el perdón y la salvación eterna. Mateo capítulo 3, versículo 2, Mateo 4, 17, Lucas capítulo 13 al 3, Lucas capítulo 13, versículo 3, Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos capítulo 3, versículo 19, Hechos capítulo 11, versículo 21, Hechos capítulo 14, versículo 15, Hechos versículo 20, versículo 21, Hechos capítulo 26, versículo 18, Hechos capítulo 26, versículo 20. ¿Te das cuenta? Mira cuánto dije el libro de los Hechos. Por eso es que el libro de los Hechos se conoce como el quinto evangelio. Y Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, Santiago, capítulo 5, versículo 20, Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20. Muchas referencias bíblicas, búsquela y léela. Dios no desea ni acepta un simple servicio exterior, o un espectáculo, o un ritual religioso. Al diablo le encanta la religión, a Dios no. En cambio, Él ordena una devoción de todo corazón, una convicción, una verdadera transformación o transmutación y una vida que se niega a sí mismo y sigue a Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 28 y Lucas capítulo 9, versículos 23 al 27. Esta clase de devoción a Cristo es impulsada por la fe. El autor del libro de los Hebreos describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Sería útil mencionar aquí que la fe nunca debe confundirse con el simple conocimiento o acuerdo a alguna idea. La fe bíblica implica confianza, compromiso y convicción con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así podemos decir que creemos, por ejemplo, en George Washington. ¿Tú lo conociste? No, pero la historia nos dice eso. Entonces, cuando la gente te dice, ¿tú conociste a Jesús? No. Pero la historia no dice. ¿Y cómo tú sabes que la historia dice? Entonces tú le preguntas. Esto es una estrategia apologética, por supuesto. ¿Tú crees en George Washington? Así, ¿tú tienes más de 240 años? No. Entonces, ¿cómo tú sabes que es? Porque lo dice la historia lo dice. Ok. También la historia dice Jesucristo. Aunque yo no lo conocí, pero la historia lo conoció y así lo dice. Y ya, desmantelaste esa mentira que el diablo tira. Ok. Este tipo de fe no solo dice que Jesús existe, sino que confía en lo que se dice acerca de Él mismo y lo que Él ha hecho y que seguirá haciendo. Cuando nos arrepentimos, ya con esto finalizo, de nuestros pecados y creemos en Cristo, Dios perdona nuestros pecados. Hechos capítulo 13, versículo 38, Efesios 1:7, 1 de Juan 1:9. Esto significa que Él cancela la deuda de nuestro pecado contra sí mismo y nos da su Espíritu Santo para renovar y transformar o transmutar nuestras vidas. Esta salvación es un regalo de gracia que nunca podríamos, ni tú ni yo, ni Bill Gates, ni el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que se llama, nunca lo pueden pagar.
Hechos capítulo 15, versículo 11, Romanos 4, 5, Romanos 11, del 5 al 6, Gálatas capítulo 2, versículo 3, Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Esta misma gracia capacita a los cristianos para vivir una vida que agrada a Dios y nos da la dulce seguridad de que somos suyos de Él. Hechos capítulo 4, 33, Hechos 6, 8, Hechos 13, 43, Romanos 3, 24, Romanos 5, 15, Romanos 12, 16, Romanos 15, 15 y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10, Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8, Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Ahí está, Dios, hombre, Cristo, respuesta. Y ahí explica claramente, la gente se queda clara ahora. Esta es una forma realmente simple y fácil de recordar el Evangelio. Si se lo enseñas a cualquier persona de esa manera, va a entenderlo mejor. Lógicamente no tienes que darle todas esas referencias bíblicas. Esto es entre tú y yo porque estamos estudiando. Ok, tarea. Vamos con la tarea de esta semana. Número 1, sigue orando. Número 2, este es algo nuevo. Escribe tu testimonio personal. Escribe tu testimonio personal. ¿Ok? No me lo tienes que mandar. No me lo tienes que mandar. Si me lo quieres mandar, comunícate conmigo, pero no me lo tienes que mandar. Pero escribe tu testimonio personal. Y después yo te voy a enseñar cómo compartir el Evangelio en 60 segundos. Eso serán las próximas enseñanzas. Así que, repito la tarea, sigue orando, escribe tu testimonio personal y vamos a ir preparándote ya. Te voy a ir preparando a través de esta tarea para enseñarte cómo compartir el Evangelio en 60 segundos. De esa manera, mis amados, hemos llegado al finalizando esta tercera enseñanza profunda. Muchísimas referencias bíblicas poderosas. El Evangelio. Ese es el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que todo el que predique otro Evangelio, dice el apóstol Pablo, que sea anatema o maldito. Todo aquel que predique otro verdadero Evangelio que no es 1 Corintios 15 que te acabo de enseñar y todo el contexto que te acabo de poner en perspectiva ahora mismo. El apóstol Pablo dice que solo hay un evangelio y todo el que no enseña, aún si viene otro hombre y enseña otro evangelio, aún un ángel que baje del cielo y enseña otro evangelio, sea anatema, que significa maldito. Todo aquel que está predicando un evangelio que no es el verdadero evangelio es maldito, para que tú sepas, y están en maldición. Y todos aquellos que lo creen están en esa maldición también, para que tú sepas. Entonces tenemos cuidado en que tenemos que estar en un evangelio de sana doctrina, donde la palabra de Dios viene sin adulterar, donde Él se presenta el único evangelio que existe y no estos camuflados, disfrazados, falsos que hoy en día se venden para sacarle el dinero y el provecho a las personas. Ten mucho cuidado de esa manera, porque Dios o te bendice o te maldice. El evangelio te va a bendecir si crees al verdadero evangelio, o si estás creyendo un falso evangelio o predicando o enseñando un falso evangelio. Maldito eres, dice la palabra, sea anatema, dice el apóstol Pablo. De esa manera, mis amados, vamos a llegar al final de esta enseñanza. Le damos la gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y bendecimos. Te damos la gloria, Señor, por tu infinita misericordia y por habernos enseñado tu santo y bendito evangelio. Señor, que prediquemos tu bendito evangelio con esa convicción, con esa autoridad, con ese dunamis, con ese poder de Dios para llevar ese cambio a las personas que lo aceptan, Señor amado, y que lo podamos presentar de una manera clara en el nombre de Jesucristo para la gloria de tu nombre y se puedan salvar estas personas de la condenación eterna y vengan de la muerte a la vida en el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que podamos predicar tu único evangelio, como está escrito, Señor amado, sin quitarle, sin agregarle, sin decorarlo, sin hacerlo atractivo a los hombres, sino presentando el verdadero evangelio según 1 Corintios capítulo 15, Señor. Enséñanos a ser evangelistas eficientes, eficaces y estratégicos, y también educados en tu palabra. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, evangelista, apologista, pastor y maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo, por la misericordia de Dios y para la gloria de Dios, desde Dallas, Texas, Estados Unidos de América. Maranata, el Señor viene pronto. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, que significa repentinamente, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sus obras. Que no se nos olvide, recordemos esa
porque es una advertencia que Él nos está dando para que tú sepas. Son sus últimas palabras que Él manda a su amada iglesia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto o repentinamente, que es lo que significa, y conmigo mi recompensa o mi galardón para recompensar a cada uno según sus obras, dice el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su santo y divino rostro sobre tu vida. En el nombre de Jesús, mi alma alaba al santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios.